Bienvenidos a ¿Quién es? Hoy, ¿quién estuvo o está preso? Te imagino estuvo, ¿no? Porque sería un peligro. Sería difícil. O no. Estamos con un jurado de lujo hoy, la señorita Ornella Grifa, Ima Rodríguez y... Ya lo conocen. Ya lo conoce, ya está. Yo soy Cepet. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser el juego. Borne, vos ya participaste, pero Ima es tu primera vez. Sí. Van a venir, en este caso, 4 participantes, de los cuales uno es el preso y el resto son actores o buenos mentirosos. Con miedo igual. ¿No? Escúchame, no podía ser magos. Hoy te tocó esta. Qué bueno, qué lindo. Vos ya viniste con el uniforme de Orange, de New Black, ¿no? Ven como... El preso. El informe de preso. Directamente. Temático. Bueno, estoy muy contenta que me volvieron a invitar, pero la verdad estoy bastante cagada en las patas. ¿Qué día, no? Para venir. Bueno. El último en quedarse, que es el que nos convence a nosotros que él es el preso, puede ser o no, Sí. es el que se lleva un premio en efectivo, ¿ok? No importa si es el real o no. Ese se lleva un premio en efectivo. ¿Vamos a darle comienzo? ¿Estamos? Vamos a darle comienzo. Que pasen los participantes, por favor. Que pasen los participantes. ¿Por qué Repetía todo. repetía? ¿Por qué está con lentes? ¿Por qué está con anteojos? Pues una estrella. Buenas, Aplausos, ¿cómo va? participantes. Pase, por favor, ¿Qué ahí. tal? Pasaron todos a saludar. Ah, ¿no? en esa. Muy bien. ¿Cómo Buenas, va? ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo eso? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Un gusto, bueno. Hay uno con máscara. Es el primero que estoy un poco cagado, con un poquito de miedito. ¿Por qué se puso máscara uno? ¿Por Me da- qué me queremos intimida, saber me da por miedo. qué tiene máscara? Ya me da duda. Es una cuestión de la identidad. Bueno, me parece bien. No, eso nunca, ¿La picó? Vamos primero a iniciar para conocerlos un poco. Quiero que pase cada uno nombre, edad y por qué estuviste preso. Rafael, me dicen el Vicky, estuve por robo de automotores y falsificación de papel de documento público. ¿Cuál, perdón? Falsificación de documento público. Ok. Estás nuevo, Rafa, para tener 70. Te lo tengo que decir, amor. Me cuidé. Participante número 2, vamos. Bueno, yo me llamo Pablo, tengo 49 años, tuve 20 años en Cana, tuve 3 años de menor en varias condenas y 17 años de mayor en varias condenas. 20 años. Robo calificado, tenencia ilegal de arma de guerra, privación de libertad, etc. El arma de guerra. Arma tranqui, de no era guerra, un arma de arma, era guerra, arma de ok. guerra. ¿Qué arma? Sí, eso iba a preguntar. Y arma de guerra de un 38 para arriba, 38, 9 milímetros, 40. Es útil el tema, no es joda esto. Arma de guerra, bazooka, tanque. ¿Qué carajo tiene este chabón? Ok, como el tamaño de la bala. O sea, yo, Claro, de del lo 32 ignorante para que soy yo, abajo, pregunto. del 32 para abajo uso civil, del 38 para arriba ya es arma de guerra. 20 Depende del años. tamaño de la bala, vos tendrías que ir preso, ¿eh? Ay, Y el arma son todas pistolas. Pistola, por ejemplo, el 38 es un revólver y ya arma de guerra. Ok. Te hace más daño un tiro en 38 que una 9 milímetros. y de Racing. Olvidate. Para colmo, soy de Independiente. Pobre, y sí, encima de chorro de Racing. Aguante el rojo, papá. Participante número 3. Mi nombre es Brian, tengo 40 años, yo estuve preso por una toma de rehenes, un robo con toma de rehenes. Toma de rehenes. Lindo se puso la charla. Muy linda, muy linda. Muy de sábado al mediodía con la familia. Ok. ¿Hace cuánto fue esto? El hecho fue hace más o menos 15 años. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Tuve condena? 8 años tuve. 8 años. ¿Vos, Rafael? ¿No? 6 años. 6 años. Y último, Hola, yo soy Alejo, tengo 21 años y fue por el robo. Me robé un estéreo. ¿Cuánto estuviste? Un mes. perfecto. Bueno, muy bien. Ima, ¿tenés alguna duda? Un montón. ¿Qué haces actualmente? Bueno, acabo de terminar mi trabajo de Papá Noel. Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Pero de Papá Noel contratarían a un expreso de Papá Noel, dudoso. En un Me shopping. trajo la bolsa. Sí, estuve en un shopping y hice fiesta también. Mira, Estamos el grabando. 24 de la noche. El 24 también. Esto se está grabando un 26 de diciembre por las dudas a las cámaras, aclaramos. Ah, ¿Pero no, qué? porque capaz sale. ¿Qué haces acá? ¿Tenés que volver a Polo Norte? ¿Cuándo volvés? Vuelvo mañana. Ah, listo. Perfecto. Pablo, ¿qué haces actualmente? Ahora doy clase de deporte, preparado físico. Perfecto. Boxeo, bueno, fisiculturismo, lo que sea. Le creo. Brian, Pintura. Te quedas Yo soy pintor. perfecto. ¿Y Alejo? Yo no hago nada. Yo vivo en lo de mi abuela. Ok, Perdón, ¿estudiaste estoy un poco algo? nervioso. Yo nunca, no estoy acostumbrado a venir, no sé, ver la cámara y decir, hola, yo me robé un estéreo, no. Bueno, pero amor, siempre hay una primera vez. Sí, sí, se nota. Borrón y cuenta nueva, escuchame. Alejo está más o menos, tiene cara de buenito, ¿no? No me convence mucho. ¿Pero terminaste el colegio? Incluso la ¿Estudiaste algo? Terminé el secundario, sí. Después, nada. Ok, perfecto. Alejo, ¿dónde te criaste? Me crié en Floresta y viví ahí hasta ahora, sigo viviendo. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso, cuando choreaste el exterior? 20, ahora tengo 21. El año pasado, ponelo. Sí, fue hace poco, no fue hace mucho. ¿Y de qué fue? ¿De un auto? O sea, imagino. Sí, ¿Qué auto fue un era? estéreo, un auto. No sé, era un auto negro y tenía como medio cuadradito. ¿Cómo fue el proceso? Porque a mí me pasó y me choreó un estéreo. Y yo estaba saliendo de un Y boliche. lo vi. ¿En serio? ¿Lo viste choreándote el exterior? Lo vi saliendo del auto, con mi mochila y adentro... ¿Tu auto es negro?
negro? No, es blanco. Ah, porque capaz imagínate que era justo. No, pero aparte fue hace como 4 años. ok. No, fue hace bastante. Yo estaba saliendo en boliche, me estaba volviendo para mi casa, mis amigos ya se habían ido a la suya. Y agarré por una callecita y vi que un auto tenía la puerta abierta. Entré y como no encontré nada adentro, terminé lloreando el estéreo. Le metí fuerza y chao. Está medio en una, Alejo, ¿no? Está como... ¿Fue lo único que robaste? Sí, no había nada más ahí adentro. Estaban las... No, digo en tu tu vida. vida. No sé. O sea, ¿robaste alguna otra cosa más? Te Sí, salió con me la cabeza agarraron así. por eso nada más, pero por otra cosa no. Pero alguna vez, o sea, O sea, no te dedicas a chorear. No. No es que salís de, bueno, a ver a qué No, me yo quería choreo. seguir la gira, yo quería seguir la noche, yo quería seguir... Fue más para joder que otra cosa. Sí, sí. No que lo ibas a hacer guita. No, yo sé que cuando me ven a mí no tengo mucha pinta de delincuente, así que... Tenemos que tomar una decisión. ¿Ahora? Tenemos que tomar una decisión, es así. Así es el juego. Yo quiero saber quién creen ustedes que nos está mintiendo. Fuimos mucho a cuestionar a uno que a mí es el que más me generó duda. Alejo es el que yo he hecho en Yo esta también. ronda. Voto por Alejo, perdónale. De que no es. Ok, yo veo más por Rafael. Ok. El aspecto de Santa Claus te... Puede ser un Me actor, dio- claro. Aparte, Sí. Seguramente no recibió nada el 24. Igual es verdad. Es verdad. El año que viene tampoco. No me espero nada, ya. Él se va a esta altura. encargar. Yo después de esa amenaza no sé si lo quiero votar a él, porque quiero recibir Dale, regalos el año cagón. que viene, pero yo votaría a Rafael. Ok, bueno. Estamos 2-2. ¿Quién desempata? Viene acá la elección. En este caso, ¿quién desempata? El de la cama- camisa. El cámara desempata a cámara. Entonces, 1 o 4, ¿quién no es? El 4 no es. Bueno, Alejo, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias, Ale. No nos digan nada, pues hasta el final nos tenemos que enterar. Segunda ronda, quedaron 3 participantes. Yo ya tengo una leve sospecha, para mí. ¿Sí? Para mí tengo una leve sospecha, pero no sé ustedes. ¿Están ahí con alguna idea en la cabeza? Yo todo? para mí era Alejo. ¿De verdad? Sí. Ah, mira. Bueno, ya nos pasó en otro igual. Yo quiero saber con un seco sí o no si están arrepentidos de lo que hicieron. No. Sí, de corazón. Te di- Y sí, Sí, ok. los años no se pagan solos. Ok, perfecto. Cuéntenos una vez de las veces que los arrestaron, si fue más de una vez. Empezamos con Rafael. Bueno. Yo trabajé en una agencia de coche mucho tiempo, de pibe, y después al lado teníamos un galpón donde cortábamos coches. Después yo me encargaba de toda la parte de los papeles y, bueno, a veces se hacían ponchos también, no sé, ustedes saben lo que es. ¿Ponchos? Ponchos, sí. ¿Qué sería ponchos? Son Acá, coches un coche le que pone- están con papel adulterado. O sea, un coche lo pone, si preciso un 308 y, bueno, conseguí los papeles y lo sé, pero no es, los papeles no coinciden con el coche. Todos los Mellizo. días aprende algo nuevo, ¿eh? Mellizo. Sí. Ahí va. Sí, en el gremio se le dice poncho. Si va a salir del poncho, con el número de Poncho que se motor. usa para pelear en la cárcel, amigo. No, le dijo el Poncho. Con el Poncho peleas en la cárcel, tiró. ¿Cómo fue que te agarraron? Y reventaron el galpón y estábamos 4 muchachos adentro. que ¿Alguien los eran- vendió? Sí, ¿Y sabes quién? sí. ¿Se sospecha? Sabe. Fue uno que compró un coche que compró. Un Un resentido. Se sintió robado. ¿eh? Perfecto. Se sintió estafado, pobre hombre. Y a ver, Pablo. Y mi primer causa de mayor fue en la provincia de Corrientes. Ok. Me había ido para allá y estaba con un compañerito mío y hacíamos trabajo entregado. Nos entregaban, por ejemplo, las casas, restaurantes, comedores, todas esas cosas, viste, que allá laburan Corrientes Capital. Y bueno, fuimos a robar una confitería-restaurante. Cuando salimos, estaba Gendarmería, nos empezó a agarrar los tiros. Yo tenía el otro pibe con la moto a la esquina, no llegué, me tuve que meter a otro restaurante con 27 alumnos de medicina porque es ciudad universitaria. El dueño, el mozo, la cocinera y estuve de las 12 y pico del mediodía hasta las 6 de la tarde con toma de RN. Bueno, mi familia se enteró que yo estaba en Cana porque vieron Telefe en corresponsal. ¿No te dan un llamado? ¿Eso es de película? ¿Eso? No, el llamado lo tenés cuando ya estás adentro del pabellón y te sacaron la incomunicación. Si a vos caes en Cana vas a comisaría. En comisaría hasta que vos no vas a declarar o te negás a declarar estás incomunicado. O sea, aparte de la población. Después cuando vos ya declaraste, Recién en vas la al cárcel. calabozo con todos los pibes y después estás un tiempito que quiera el juez y después cuando ya te mandan a la remisión te mandan a pedir y te llevan a la cárcel que te Vos corresponde. estuviste 2 veces, una por tenencia de armas y la otra... No, no estuve 2 veces, estuve Ah, entendí, 17 cinco y condenas, 3. 5 condenas. 5 diferentes. 5 condenas de mayor y de menor tengo más de 25 causas de menor. Me crié más en la comisaría de T6 que en mi casa y eso que estoy a 2 cuadras. Uf, vamos con Brian. Brian, contanos vos. Decime, te cuento la vez del último hecho. Vos vas a laburar y las cosas se complican. Salen mal los números, las cosas te complican. Vos podés estar a los tiros, en un momento se te van a acabar las balas, en un momento te la van a dar a tu compañero y en un momento aturdido adentro de una prisión ahí, vos decís, ¿te la bancás o no te la bancás? Sabés lo que te va a pasar, conocés el mundo, conocés todo el mundillo, conocés cómo viene la movida. Y cuando caes decís, bueno, ¿por qué caí? Y caí con un robo, con toma de rehén, no caí por una gilada.
Y ahí te van a atender bien, ahí te van a recibir bien, y ahí la vas a pasar bien. Yo ya hablé de un ilícito, de un solo hecho. Sí. No voy a contar de otros hechos porque no vendrían Al caso. Perfecto. Se me complica el tema de la gesticulación. Entonces no puedo utilizar los tips de Franco Piso. Entonces, Para ver si estás mintiendo o no. Estoy como Ok. leyendo las caras. Es imposible saber si está mintiendo o diciendo la verdad. No le podemos ver la cara, tiene una máscara. Yo tomé una masterclass con Franco Piso acerca de gesticulación. Se me complica con el muchacho de la máscara. Brian, ¿duelen las esposas porque te pongas a Mirá, cuando vos te van a marrocar, o te ponen las cosas, son hijos de puta y te las ajustan bien. Y duelen joven, loco. Digo que es un dolor que no vas a soportar. ¿Viste cómo es el sistema? Cuando vos más te querés zafar, más te ajustan. Imagínate Y te que dejan cuando- marca de cuando 3-4 te sacan- días, Cuando te sacan de traslado de la comisaría, o salís con Bondi, por ejemplo, qué sé yo. A veces ya está superpoblada las comisarías y somos 60 personas en una comisaría para 15. Imagínate lo que es verano, querer ir a la cárcel urgente, hermano. Poneme un camión de culate y Sí. decime que me quiero ir a la cárcel. Y muchas veces hay que hacer Bondi, hay que prender fuego todo para que te saquen. Cuando te sacan vienen los infantería, la cabeza de tortuga, ponen las marocas así, te tiran al piso y te pisan las esposas así. Y te puedo asegurar, amigo, que estás 2 meses a carne viva acá, Te lo puedo asegurar, Abuso de autoridad total. Yo pensé que estaba preguntando una boludez y al final pregunté algo. Con Es estas una muñequitas yo barbaridad, creo que se me amigo. sale. Es una barbaridad. A la primera que te ponen esposa, decís, vos no quiero más esto. Se te incrustan. Quiero estar tomando mate, vos. Amigo, te puedo asegurar que no sentís la muñeca, no sentís la muñeca ya por sé, un mes, pero amigo. justamente por esa tortura, ¿no? Decís, ¿y para qué mierda me la voy a mandar de vuelta si va a pasar lo mismo? Y lo que pasa es que, viste, uno hasta que no se golpea un par de veces no escarmienta, loco. ¿Entendés? El mundo de la delincuencia es jodido, loco. Porque una vez que te subiste al bondi, ya no te importa más nada de la vida. Es un mundo paralelo a la vida normal de la gente. Entonces vos estás en una vorágine, estás en un bondi que vas a todo ritmo y cuando te quieras acordar te arrencana, amigo. Pablo, vos que estuviste más de una vez, ¿siempre llamabas a la misma persona de la cárcel? Lo primero que hago cuando caigo en cana es traerme un cuaderno grande, un par de lapiceras y armo mi causa yo, armo la declaración yo, de los testigos que yo quiero poner afuera. Pero lo decís en presente, como que Claro. hay una próxima. Por eso, y es la verdad. Y después, bueno, trato de si mis compañeros Chao, chicos. no están involucrados en el hecho que estoy preso yo, que yo los puedo llamar tranquilo para no perjudicarlo, ellos se manejan con el abogado, con el tema de los testigos, todo. Si no, me comunicaba con mi viejo, que falleció hace 2 años, o con mi hermano más grande, y manejaban los papeles de la causa. Después, pareja se consigue en cualquier lado y bueno, ¿no? Perdón, pareja se consigue en cualquier lado. Avísame. ¿Cómo? Tiempo. Tu pareja se consigue en cualquier lado. Para un poco. Un filtro te pido. Muchas van a buscar pareja ahí. Un filtro. Mirá, hay que votar, lamentablemente llegó un tiempo, no estoy decidido. O sea, creo que sé quién es, estoy más tirando para un lado, pero está dificilísimo. Estoy Y entre más- dos, yo estoy entre y dos. más, tenés que elegir a uno para echar ahora. ¿Quién elegís? A Papá Noel. Tengo algo para decir de los tres de por qué pueden ser los tres. Es Papá Noel, como que no lo veo a Papá Noel robando. El No chico- es Papá Noel, es Rafael. No es Pero es Papá Noel. Hace de Papá Noel. No lo veo a Papá Noel robando. Quédense tranquilos, chicos, no es Papá Noel. Papá Noel no te va a entrar a robar, ¿ok? Después lo tenemos a Pablo, que contó mucho, me da duda, y él también me da duda por la máscara. Quizás en realidad quiere preservar su identidad, como por ahí no, y quiere que nosotros pensemos. Todo un juego Sí, psicológico. sí, obviamente. Estamos todos de acuerdo. Exacto. Pero si yo tuviera que sacar a alguien, sacaría a Pablo. Mirá. Vos a Papá Noel. Yo tengo poca palabra, además de porque estoy resaca mal, Y aparte se le caen las lágrimas. Sí, está llorando. que no puedo más. Son muy buenos los tres. Yo voy a votar por ahí me arrepiento. Hacer las cosas bien, Nicolás. por Tate favor, ti, te bueno, de última tate ti. pido. Hacer las cosas bien. Si te vas Voy a a arrepentir, votar no lo hagas. por Pablo. Vos, Papá Me duele Noel, porque Pablo, es Pablo. de Racing. ¿Y por qué es de Racing? Aguante el rojo. Y yo voy por Rafael. Hay otro desempate, lamentablemente. Pero, loco, no nos Hay podemos otro poner de desempate. acuerdo en Es así, nada. es así. No, yo le creo a Pablo. Yo le creo todo a Pablo. Para Yo mí le es creo a Pablo. Pablo. Yo le creo a Pablo. Y tengo un par de Nico, cosas para averiguar de Pensá Pablo. que te fue mal en todos los videos. ¿No querés reconsiderar tu voto? Para mí tenés que reconsiderar tu voto. Sos un tipo adulto, Pensalo, tenés una pensalo. familia, Pensá que bien. te equivocaste en todos, boludo. En Pensalo todos. bien. Yo también igual. Sos un tipo inteligente. Reconsideralo. Bueno, vamos a ¿Qué, intentarlo. ¿Qué lavado de cerebro le clavó usted? Vamos por Rafael. Perfecto. Bueno, gracias, Rafael Tate. Gracias, Rafael. Ahora ya nos enteramos. Nos enteraremos. El año que viene un auto nuevo, 0 kilómetros. ¿No? La gran final, señores. Últimos 2 participantes. ¿Puedo hacer algo? Me quiero levantar y ver al señor más de cerca. Permiso. No, porque me llama la atención el tema de tatuajes. Permiso, ¿puedo? Sí, sí. Pensé que le iba a levantar ¿Cuántos la tenés más o máscara. menos? 40. 40 tatuajes. En pierna también, pecho, Pierna, espalda. pecho, espalda. Son tatuajes que tranquilamente. ¿Tumberos? podrían ser Tumberos, carcelarios. ¿no? Llamados tumberos. Se nota que no son hechos por una máquina, que están un poco. Son unos scratches
bastante peculiares, están hechos muy caseramente. No sé si creerle a Ima con esto de que sus tatuajes son tumberos. ¿Qué sabe Ima de tatuaje tumbero? Tengo un par tapado acá. ¿Cómo te los hicieron? O algunos en cárcel, calculo. O todos. Con la aguja y tinta chino, si no hacemos la tinta tumbera. Fue. ¿Cómo la tinta tumbera? Agarrá, por ejemplo, la maquinita de afeitar, Sangre- la prende sangre fuego, carcelaria. pone un papel metalizado del lado blanco, ¿viste el papel de cigarro? Sí. Entonces todo el humo que va alargando se va pegando, ¿viste? Todo el tizne ese. Ok. 2 gotitas de orina, lo mezclás y ya 2 gotitas de orina. ¿Sí? Ya Mirá, tenés si tu... decía otra cosa, yo me moría. Y pero con eso no se hace la penicilina, loco, o sea, que qué mal puede hacer. No, Parece sí, un obvio. antibiótico, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Orina. Como que no sé por qué tiene sentido. y con 1 o 2 agujas atadas así con un hilito, ¿Y y cuánto? un par hicimos con maquinita tumbera, obvio. ¿no? Ima, Perdón, venite para acá. Pablo, Ok, yo perdón. quiero que me hables de las... ¿Tenés unas cicatrices en el brazo derecho, puede ser? Sí, en todos lados, acá. Yo te veo acá. Esto una- es un tiro esto es un tiro. Después lo demás son todos rastros de pelea. Tiene un tiro y medio que pasó de largo. Fue como, te un tiro. Un tiro en el brazo. Bueno. Tengo una pregunta. ¿En qué country fue el robo? ¿En qué country fue? Fue en un country en Berizo. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes? ¿En Berizo? Sí, ni idea. Nosotros entramos. ¿Cómo? Tampoco te puedo decir cómo se llamaba el tipo que teníamos en Y el pero en la piso. causa o eso no aparecía, ¿no? El nombre de dónde entraste a robar. No puedo dar información. Hay datos que no los quiero dar por una cuestión legal. ¿Cómo- Ni siquiera cómo? te estoy diciendo que es Berizo y por ahí es en otro lado y no te quiero decir el lado que es. Voy a preservar algunas cuestiones porque todavía Ok. hay cuestiones de la causa que no están cerradas. ¿Cómo fue la entrada al country? Porque obviamente los country se caracterizan por tener seguridad. ¿Vos creés que tiene seguridad? No, bueno, sí, supuestamente ¿Vos tiene creés seguridad. que es invulnerable la seguridad No, del de country? ninguna manera, no, claramente, no, estamos de acuerdo que no. O sea, Claramente no es que encuentra. uno dice, uy, voy a entrar, salto con una jabalina. Pero ¿cómo es el entrenando. operativo? Porque eso debe tener una logística, no hay que entrar, che, vamos Se y pide- entramos. y son cosas que se piensan. Vos las venís maquinando meses. Y el primero es tener un dato. ¿A qué vas a ir a buscar? Una Vos casa tenés que particular, saber que una tenés que persona buscar. particular. Vos vas a buscar plata. Lo que vas a buscar es plata. Pero no importa alguien quién te lo la tiene. vendió, ¿no? A esta persona a la que entraron. Vos tenés data. Ok, De alguna te manera tiran. te llega la data. Entonces, la data que te llega y sabés de dónde te llega y cómo te llega, sabés que la fuente es buena. Brian, ¿qué O sea, te vos dan vas a arriesgarte. A ver, acá hay algo más valioso que la libertad, no hay nada. Si vos te vas a arriesgar a perder la libertad y a pasar años sin tu familia, sin criar a tus hijos y todo, te la vas a jugar por un buen pedazo, no vas a estar ahí una cuestión de decir, bueno, che, me llevo nada. Una tele. Sí, como el robo del siglo del banco. Vamos vos lo con que todo. tenés que hacer es decir, cuanto más tiempo le dedicás a pensarlo, quizás menos tiempo en cana estés y más garantizado lo que te vas a llevar. ¿O no? Pero siempre tenés que ver con qué compañero vas a contar y cómo vas a hablar y que cada uno sea ¿Cómo ducho fue en su cosa. Paso a paso. ¿Entraste en auto caminando con alguien? Entraron 2 vehículos, entramos cortando por la cerca perimetral, entramos 8 personas. Paremos un poco sobre el coso. Quiero ir más sobre la experiencia en la cárcel, porque ya Ok, hablamos de eso. ok. Yo tengo una consulta de Sí, eso, que a ver. iba un poquito enlazado con lo que decía Ima. Cuando vos planificás eso, ya tenés a qué personas, en caso que caigas, porque para llamar... Y lo primero que tenés que tener es un en boga. ¿Un qué? Un boga, una abogada. Vos lo primero que tenés que No tener. entendí. Lo primero que tenés que tener, a ver, uno de confianza. Le puede mentir a tu señora, le puede mentir a, no sé, al psicólogo, le puede mentir. Al que no le vas a mentir nunca es a tu abogado. A ese no le tenés que mentir nunca. Entonces vos tenés que tener uno de confianza. Tenés que tener un resto de guita para estas vicisitudes. ¿Cómo es la vida en la cárcel, Pablo? ¿Qué comes en la cárcel? ¿Un almuerzo? Y la vida en la cárcel es un reality, es 90% psicología y 10% fuerza. ¿Viste el marginal? Sí, nada, ¿Qué eso te es. parece? ¿No? ¿Nada que ver? Muy buena producción, todo lo que vos quieras. Bueno, pero sueldo. la cárcel es real, vos ingresás, comisaría a la cárcel, vas a un pabellón de depósito, donde vos ingresás ahí, ya hay 3, 4 pibes ahí adentro, robando, o sea, entrás, te agarran a puñalada, te roban lo que vos tenés, te sacan para afuera. Después una vez que vas a los pabellones tenés que ir a máxima, loco, mediana es para los trabajadores. Vos tenés que pagar derecho de piso, subís a máxima, vas a un pabellón cuchillero, pabellón a todo ritmo, pabellón donde se pelea que están los ladrones de verdad. ¿Cómo pagas derecho de piso en la cárcel? Peleando, entrás adentro y al toque te mandan un coche de bomba a explotar, un soldadito, o si no entrás y ya. ¿Cómo? No entendí. Si vos no tenés problema Literalmente un puntual, coche de bomba. ya directamente te mandan a probarte con uno. ¿Entendés? Y tenés que pelear. A ver, ¿cuánto te la bancás? Tenés que pelear, y no es una pelea de 2 minutos, 5 minutos. A veces 2 días corridos, 3 días corridos peleando. Y a cuchillo, y nada a de- puñalada y con nada. planchuelas que pesan 2 kilos, 3 kilos, parando la bronca a todo tu rancho ahí con los colchones contra la reja porque la policía te agarra a tiro para que vos dejes de pelear. Y si no Son- peleás, no vivís en ningún lado.
candado, amigo. Pero al Tenés que ir a principio es refugiarte. no dormir. No, dormir, viste. Una vez que te acomodás los huesos, que ya saben que vos peleás, que te hiciste respetar, tenés celda, o sea, con la puerta, te pone pasador, candado o sapo, como se dice ahí. Y después tenés los pabellones colectivos, que es como en el ejército. 30 camas a un lado, 30 del otro, villa, todas mantas cruzadas así, separando las ranchadas como si fueran paredes. Y ahí se pelea todo el día. Ahí no tenés puerta que te O sea, cierra. la diversión es pelearse, para mí, o sea, Y ya ¿cómo se ya entretiene? es un estilo de vida porque, a ver, a las piñas no se pelea ahí adentro. Vos sos boxeador y te dicen, anda a pelearle una par, pum, te pincho Te los pincha los guantes. guantes de una, sí. Pues, ¿entendés? Entonces tenés que pelear. Tengo una pregunta. Dijiste sapos son los candados. Sí. Sí. Nombrame 5 palabras de cosas que se 5 digan. palabras. Jerga. Jerga, pajarito. ¿Qué es? Una bebida fermentada que se hace en la cárcel. Papa, naranja, arroz. Fermenta. Paloma. Yo te tiro una nota, una esquela, una piedra así. Paloma. Canuto. El lugar donde vos agarrás, de tus cosas, que no te lo reviente. Armero. El tipo que agarra, vos decís, el que te afila los fierros. Le da la faca, armero. ¿Qué más querés? Bondi. ¿Qué más Le voy querés? a preguntar 5 a él ahora. Y son un montón igual, ¿cuántas hay? ¿Hay tantas? Ay, Lo que pasa es que también está en si vos tenés que conocer el idioma, el lenguaje. El asunto es que no se te pegue. Vos imaginate si yo en la vida ando, amigo, No, todos tienen el concepto de amigo. Cuando los dos hablan, los dos tipo, sí, como que tiene... Sí. No, porque la gente, sí, la verdad. gente que no sabe tiene el prototipo del ameo y el ladrón. No es así. Nosotros tenemos oficio. Yo me la pasé toda la vida en máxima seguridad, con todos los tumberos, con los más tumberos, todo, y a mí no se me pegó nunca. Chiquitaje, yo leía, yo me trataba de mirar más allá del muro. A veces con ganas de tirar un gancho y escaparme, ¿no? Pero más allá del muro en el ¿Intentaste sentido, escaparte no alguna me vez? coma la reja. Sí, tengo un par de fugas de comisaría, de brigada, y un intento de fuga ahí de Olmo, la unidad 22, donde está el hospital. Comisaría siento que es un poco más fácil que... No, comisaría más difícil. Quería preguntar con respecto a los trabajos, más que nada el tuyo. Vos sos pintor, entonces no sé si la gente sabe que vos estuviste preso, pero sabemos que hoy en día una persona que estuvo preso o detenido no consigue trabajo fácil por cómo juzgan en sí la Sí, hay sociedad. mucho prejuicio, mucho desconocimiento. Yo quería saber en el caso de él, que dijiste que eras profesor. Pablo. Pablo, el profesor de... Yo soy preparador físico, de todo. ¿Estudiaste Boxeo. o...? No, sí, mi viejo licenciado en deporte y yo hice la licenciatura con él. Calculá que yo doy clase de pibito y mirá que ironía la vida, ¿no? Porque tengo una escuela de boxeo, tengo un gimnasio, me la pasé haciendo gimnasia y PS deporte durante 17 años en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Chaco, Corrientes, bueno, un par de lados. Eso quería saber, gracias. Muy bien. Bueno, llegó el momento de votar quién es el expreso. En este caso no vamos a votar a quién echamos, sino vamos a votar a quién pensamos que es. Todavía ustedes no nos dicen hasta que van a volver todos los participantes y recién ahí nos vamos a enterar, así que por las dudas. Empiezo yo. Yo desde un principio... Desempatamos peleando, amigo. Yo no De tengo- una, loco. Poncho y faca, ay, loco. Un par de palazos. Un par de palazos, ¿no? ¿Me puedo ir? Yo ya vi un par de mantequeros ahí en la cocina, loco. Chicos, me sacan por la puerta de atrás, Mirá. En un momento dije, yo veo que alguno saca algo. ¡Pum, pum, pum! ¡Chao! Mi votación es que el expreso es Pablo. Para mí es Pablo. En la ronda anterior dije que Pablo no era el preso, pero en esta ronda digo que sí, Pablo es el ¿Qué es preso. Pablo? Ok, Ima. Este juego se trata de prejuzgar. Sí, es todo prejuicio. Va, o sea, Sí. pudimos Podemos escuchar interactuar los un relatos. poco, En realidad pero sí. es tratar de encontrar al mentiroso. A mí lo que me llama la atención para con el enmascarado, ¿el nombre es? Brian, perfecto. Es el tema de la máscara, me es muy difícil. Buena táctica. Y la cuestión es que yo laburo. No, ¿viste? está bien. Es una cuestión mía, Te entiendo. es el sustento. Perfectamente. O sea, para no se cagar es el sustento. Está perfecto. Tuve el placer de acercarme, bueno, sí es el placer, pero me puedo acercar a Pablo. Tuve el placer de de verle tatuajes. Te reconocen como tatuajes hechos muy caseramente, con cicatrices. Y de Racing. De Racing. Nada, Racing tiene que ver, pero... Y se lo vio como mucho más seguro a la hora de contar. Sí. Así que voy con Pablo. Coincido. Como se nota que estuvo en un reality, ¿no? ¿Yo? Sí. Como que tiene que dar su razón de votación. Sí. Re larga aparte, tipo cortarlo todo. Está detrás de Se cámara entendió, ahí, se estirado. entendió el concepto, loco. Nico. Yo- Entonces, pero igual ya está. Ya ganó Pablo. Guay, pero déjalo vamos que a haga. escuchar A mí lo que me igual. pasa con Pablo es que yo siento que Pablo es instructor en cárceles, como dijo, pero no estuvo en Cana. Puede ser un engaño pichanga, sí, claro. Ok, para Nico es Brian. Ganó Pablo. Un aplauso para Pablo, que es el ganador. Y ahora nos vamos a enterar quién es el expreso. Llegó el momento de enterarnos quién es el expreso. Mira cómo está. ¿Sabes qué siento? Parece que reconocimiento en rueda. Sí, esto, loco. loco, estamos nanificados, mirá. Hijo de- Estábamos hablando Está el vidrio, con ¿no? Nico recién.
que creo que nos lo mandamos. Nos la mandamos, Todos. ¿Por qué? Para mí es el número 1. Bueno, La cara de Papá Noel me... que pase para adelante el Quería mirar. expreso. ¿Viste? Nico, sos malísimo en este juego. Hablemos de que Nico es un papelón en este juego. Mi primera vez y creo que lo estoy haciendo bastante bien. Pero lo de Nico es terrible. ¿Dónde? Todo lo que dijiste era Me real. costó contenerme un montón, ¿viste? Pero bueno. ¿Por qué? Y porque es un tema que yo soy el primer youtuber argentino carcelario. El primer youtuber de todo youtuber? el mundo. Sí, yo soy Pablo La Mazmorra. Tengo mi ¡Es canal. verdad! ¡Boludo! ¿Viste? Ahora lo decimos nosotros. ¡Sí, es verdad! ¿Sabes qué? O sea que puedo seguir robando tranquilamente, loco, no me sacaron. Eso Yo lo pensé bueno. que- ¿Sabes quién pensé que era, boludo? Uno marginal. Yo dije, este chabón lo conozco del marginal. Por eso dije, no es, ¿entendés? Ok. ¿Cómo es tu canal para acá, para la gente que... Pablo a la mazmorra. Instagram y Facebook también. Es verdad lo que lo TikTok, dijo, ¿verdad? @Pablo a la mazmorra, etc. Perfecto. Te hicieron notas, todo. Sí, Te sí, hicieron yo notas. tuve panelista de Intratable, un par de canales. Rafael, ¿vos a qué te dedicas? Ahora soy jubilado, pero hago Papá Noel. y Hacé soy Papá Noel, esa músico. ¿Realmente hiciste Papá Noel? Sí, sí. Soy músico, soy cantante. Perfecto, Brian. perfecto. Brian, ¿te podés sacar la Yo máscara? no lo puedo sacar. Ya mismo de manera hago changas. Ok, perfecto. Me encanta que no se puede sacar la máscara. Me encanta, está muy bien. ¿Pero es por cábala o por realmente? Ahora cuando dejen de grabar, sí. Sí, después sí. Alejo. Yo también soy youtuber y yo trabajo en día actualmente. Ok, perfecto. Así que si se puede decir el canal por ahí. Sí, Y decilo. robo las cosas. Mi canal sí tengo que robar. Te roba las Por cosas. algo ahí, vine. ¿no? Señor Díaz, ¿dónde está el señor Díaz? Es él. ¿En qué día? No, yo soy de inventario. Cuento Ok, los ok. productos y... Encima, justo. Perfecto. Mi canal bueno, es Alejos Show. Ya para que lo vea el jefe. Que... Excelente, finalmente le pegamos porque veníamos para Bien, atrás. Así que muchísimas gracias por venir. Y esto fue ¿Quién es? Nos vemos la próxima. ¡Bravo!